hermano. A pesar de lo raros que somos, ¿verdad? No, yo no los veo raros. ¿No? Rarísimos. Yo veo a Luke muy raro. No los veo raros. Bueno, digo con nuestras diferencias y todo eso. Sí, pero lo bueno es amarse. Yo amo a la iglesia y amo a mis hermanos, mis hermanos. Muy bien. Razones por las que amamos a nuestra iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo. O sea, es como de lo mismo, pero realmente tenemos que compaginarnos unos con otros, porque ahí es donde el Señor nos manda a amarnos y soportarnos unos a otros, para que entre nosotros mismos podamos como ir superando ese tipo de, como tú dices, que somos raros, no es raro, sino que cada uno tiene su manera de ser, su carácter, y a veces chocan los caracteres, pero el Señor manda en el amor soportarnos y edificarnos unos Muy a bien. otros. Y nos ha dado el Espíritu Santo para conseguirlo, ¿no? Si intentamos mantener la unidad en el poder de la carne, vamos a fracasar. Sí. Vamos a unir fuego y dinamita. Pero si utilizamos el agua de la palabra, al Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, eso es el arma que Dios nos da, con todas las características del Espíritu, amor, todo eso, para poder conseguir eso. Entonces, es una obra que no se consigue fácilmente, no sé que estemos andando en el poder del Espíritu. Si andamos en el poder de la carne, No. les parta un rayo, ¿no? Como diría Juan, los hijos del trueno, allí, que se queden ellos allí y yo me voy a otro sitio. A mí que me importa. Pero con el Señor decimos, yo sé que vamos a tener que limar las diferencias, las asperezas. A veces voy a tener que tragarme el orgullo y la ofensa, ¿sí? Y vamos a tener que decir, Señor, ¿cómo lo hiciste tú? Y pasar por encima del pecado. Dice que si somos capaces de perdonar el pecado, podremos ir sobre el pecado a la siguiente etapa. Muy bien. ¿Por qué amamos la iglesia? Johnny, ¿tú amas la iglesia? A mí me gusta mucho la opinión de los jóvenes, pero los jóvenes se quedan callados. Quizás porque esperan que sus papás les contesten. No, pues aquí no vais a tener esa... Razones por las que amamos... Tenemos que ir rápido porque quiero ir al siguiente punto. Razones por las que amamos la iglesia. Bueno, uno de los lugares donde podemos alimentarnos espiritualmente, como dice, practicar el amor, practicar los dones o servir al Señor. Muy bien. Bueno, yo estoy en ese proceso, ¿no? Buscando... Todos estamos en ese proceso. Entonces es una de las razones por las que amo la iglesia, porque además siento el calor de los hermanos que me animan y me confortan. Muy importante eso. Quería escuchar eso. Aliento, Porque si estamos separados de ella, hermanos, nos enfriamos y somos vulnerables. Pero como decía ese ejemplo, esa ilustración, esa idea de Jacob, cuando dijo, traedme cada uno una vara. Cada uno de los hijos trajo una vara y dijo, juntos no seréis rotos fácilmente. Entonces, la unidad, el dar ese calor, a pesar de nuestras proclividades, nuestras diferencias. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso. Conoce tu iglesia, hemos visto la definición de la iglesia y aquí hemos visto esta columna, como veis ahí, este edificio. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cabezón? Pastor. El pastor. Cristo es la cabeza. Y cuando hablamos de Cristo es la cabeza, aquí tenemos que empezar a definir un poquito, porque claro, si hay muchas iglesias y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces hay una cabeza y muchos cuerpos. No, hay solo cuerpo. Entonces, en este sentido, estamos hablando de la iglesia universal, una iglesia global, compuesta de todas las personas que han recibido a Cristo como Salvador, son redimidas, sin importar en la denominación. Sí. Cualquier persona que haya entrado en la familia de Dios, hay otra forma de definirlo, en la iglesia es aquella persona que ha recibido a Cristo como Salvador. ¿Es necesario el bautismo de agua para formar parte de este concepto de iglesia? Universal, ¿no? No. No. Entonces, cuando empezamos a utilizar las definiciones, es cuando hablamos de la iglesia en el sentido local. Más de 100 veces la Biblia hace referencia a la iglesia como la iglesia local, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de tal. Entonces, Cristo es la cabeza y está organizada por los oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Los pastores. Pastores y diáconos. ¿Por qué no tenemos obispos? ¿Por qué no tenemos sacerdotes? ¿Por qué no monjas? ¿Por qué no frailes? ¿Por qué no
otros cargos. ¿Por qué no inventamos algún cargo más? No, ¿para qué? Si ya somos suficientes. Porque la Biblia está muy Es lo que quiero escuchar, porque la iglesia, hermanos, trae el patrón. No, el Señor dijo, no, yo ya he muerto por vosotros, apañaos como podáis, No. organizarlo como vosotros sepáis, y que el más listo pues proponga las mejores ideas. No, él dejó todo organizado. Y si eres papa, pues eres tú el que tiene la autoridad sobre todo el mundo cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. No, en la palabra de... y esto nos lleva a cómo organiza o cómo preside Dios la iglesia. Claro. ¿Cómo lo hace? Si Cristo es la cabeza, Él es el líder, Él es el que manda. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos gobierna el Señor aquí en esta iglesia? Con la palabra. Con la palabra de Dios, Exacto. que es nuestra regla, Creía. nuestra regla de fe y de práctica. ¿Vale? No tenemos ninguna otra, no necesitamos las tradiciones, no necesitamos, por ejemplo, un papa que dicte dogmas de fe, no necesitamos eso, tenemos la palabra de Dios. Esto para nosotros es fácil de entender, pero si tú le explicas esto a un devoto católico, te dirá, no, el papa, que es la cabeza, o el vicario de Cristo, ¿sabes lo que significa vicario de Cristo? Representante de Dios en la tierra. Claro. Tela el título que el Papa se ha dado a sí mismo. Vicario de Cristo. Y cuando hablas cátedra es como si Dios mismo estuviera hablando. Esas son cosas que a mí me enseñaron de pequeño como católico y son cosas que no las vas a encontrar en la Biblia. Entonces, Dios sigue reinando y rige las iglesias, pero tiene una forma de hacerlo, la palabra de Dios. Y luego, ¿quién más? Hace falta alguien que nos una en un mismo sentir. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es importante entonces que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, hay unidad. Amén. Y hay esa característica que hace que la iglesia sea emocionante, sea rica, sea viva, esté sana, saludable. Que ¿Por tenga qué? una armonía. Porque vemos que la palabra es la que nos da instrucción, pero el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, amor. ¿La iglesia necesita amor? Amén. Muchísimo. ¿Qué es el pegamento que une a los hermanos? La doctrina es muy importante, pero hermanos, la doctrina muchas veces divide. ¿Veis ese cartel, el mural que hice ahí? Ahí tiene dos columnas. Uno representa la fe, el otro el amor, es decir, la verdad bíblica, y el otro es el amor. Lo que pega El amor. la verdad bíblica es el amor. El amor. Entonces, cuando nos vemos con diferencias, vemos teniendo diferencias, lo que hacemos es que a veces tenemos que soplar dos veces, ¿verdad? Es decir, igual que en casa. En casa hay bebés. Ahora Gaby tiene uno de... ¿Qué edad tiene? Tiene 8, ¿no? 8, 11, 8. Bueno, escalonados hasta el último que tiene 4 semanas o 3 semanas. ¿Y qué tiene que hacer? El mayor le tiene que enseñar a que cuide a los menores, ¿no? Y algún día espero que Kairos, el más pequeñajo, sea maduro y pueda estar asistiendo a sus padres. Y si eso se lleva a cabo, será un hogar armonioso. Entonces, ahí tenemos, y luego gobernada por sus miembros. ¿Quién es el que tiene la última palabra a la hora de elegir un pastor o un diácono? Los La miembros. iglesia. Como miembro. ¿Y dónde vemos ese ejemplo? En la Biblia. Hechos 15, muy bien. Y anteriormente a eso, la iglesia de Jerusalén. Cuando pasaron de 120 a 3120, pero empezaron a tener los judíos y los griegos problemas, nuestras diferencias culturales, nacionales, o sea, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que organizar. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues tú y tú, venga, allá. No, Fue la iglesia. dijo, elegid vosotros. ¿A quién? A los miembros de la iglesia. ¿Y qué características tenían que tener estas personas que iban a dirigir, iban a liderar? Que sean fieles. Que sean fieles. Que sea buen camarero, que pueda llevar 4 platos o 6 platos así en fila, que se mueva rápido y que tenga una sonrisa muy brillante Y otra bandeja en la Sean cabeza. fieles. y 4 bandejas en la cabeza. No, le dijo, de buen testimonio, es decir, han demostrado su valía, su ejemplo, Su fidelidad. también
Adelante, Hola. Daniel, pasa. Está calentito aquí. Y luego te decía, llenos del Espíritu Santo y llenos de ¿qué? Otra característica muy importante para poder liderar es el conocimiento en experiencia. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Conocimiento de la palabra. Sabiduría, lleno de sabiduría. Esos ingredientes van a ser necesarios porque vas a tratar con personas complicadas. Sí. Yo amo a la iglesia. Hay un solo problema en la iglesia. Las personas. ¿Qué os parece? ¿Verdad que sí? Nosotros. Y tenemos que aceptar de que venimos a la iglesia no porque la iglesia sea perfecta. Yo he tenido gente que me ha dicho, tú vas a la iglesia porque te crees mejor que los demás. Digo, no, voy a la iglesia por todo lo contrario. Porque no soy mejor que los demás y busco a alguien que me ayude a mejorar. Hace mejor. Es al revés. La iglesia está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, gobernar lo hace por medio de sus miembros. Pero recuerda que es doble, no es democracia, es teodemocracia. Dios en el centro con su palabra y nosotros siguiendo la palabra de Dios en el Espíritu Santo, tomando decisiones para cada situación que pueda presentarse. Entonces no es una teocracia, es una teocracia, sí, porque Dios tiene que gobernar con su palabra, con su Espíritu. Pero también nosotros tenemos que tomar decisiones. De ahí la importancia que vamos a ver hoy de la membresía. ¿Vosotros esperáis que yo tenga responsabilidades en la iglesia? Más bien. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer a mí? Yo soy el pastor y hago lo que me da la gana. No se lo vamos ¿Por qué a no puede permitir. ser así? No, porque si yo soy el pastor, vosotros, bueno, en este caso no fuiste vosotros los que me elegisteis, sino que fue la iglesia de Madrid la que me comisionó después de haberme ordenado para poder formar esta iglesia. Yo tenía que dar cuenta a la iglesia de allá. Pero llega un momento en que ya la iglesia aquella no tiene esa influencia y yo tengo que dar cuenta a la iglesia aquí. ¿Pero por qué tengo que dar cuenta? Porque ya somos una iglesia local independiente, ¿no? Exacto. Y si yo tengo que dar cuenta, ¿qué tal sus miembros? También. Pero para que puedan dar cuenta los miembros, tienen que ser miembros. Exacto. Entonces es importante la membresía, ese es el tema que vamos a ver hoy. Amén. 3 propósitos principales, ¿cuáles son? Enseñanza, predicación, ordenanzas, adoración y comunión. Viene a dividirse en enseñanza y predicación. Y las ordenanzas, ¿cuáles son las ordenanzas? Cena del Señor y bautismo. Muy bien. Y luego la adoración y la comunión. Entonces, esa es nuestra función como iglesia. Porque, si alguna vez te preguntas por qué debo de ir a la iglesia, gracias. Hay un propósito. Entonces, no es una invención de un hombre. Cristo la estableció. El otro día estaba hablando con un hermano ahí atrás, tomando el café, y le dije, mira, si tú te acuerdas de estas 3 patas de la banqueta y las mantienes siempre en orden, serás un cristiano equilibrado. Y crecerás, madurarás y prosperarás. ¿Cuáles son esas 3 patas? La palabra de Dios en tu vida, la influencia y el llenamiento del Espíritu Santo y la iglesia local. Piérdete una de estas 3 y vas a tener desequilibrio. Vas a renguear. Igual que cuando te sientes en una banqueta, no te vas a sentir seguro. Entonces dije, pon estas 3 cosas como prioridades y edifica sobre esto y te aseguro que tendrás tendrás estabilidad. Ignora esto, sigue nada más que tus afanes por el trabajo, por esto y por tus amigos. Y digo, te aseguro que tarde o temprano te vas a sentir como Salomón. Vacío, claro. Todo es vanidad. Vas a intentar muchas cosas y te van a llenar durante un tiempo, pero luego te vas a sentir como... Vanidad ¿Y ahora qué? vanidades. Te vas a sentir como, vale, otro logro, otro puntito en mi pizarra, otra cosa hecha, pero ¿con qué propósito? ¿Qué sentido tiene la vida solamente de acumular, de tener más y mejor? ¿Y cuando muera qué? ¿Qué pasa con todo eso? Bien, entonces aquí tenemos los principios. Hoy vamos a ver la base bíblica para tener una lista de miembros. Cuando hablamos de miembros de una iglesia local, ¿por qué es esto importante? Porque sabemos a dónde pertenecemos, ¿no? Claro, y te hace 2 cosas. A ver si me podéis adivinar qué 2 cosas hace que yo pertenezca a una iglesia como miembro. 2 cosas muy importantes. Tengo que dar cuenta de mi vida. Tengo el deber de dar cuenta. Significa que yo espero que mis hermanos se preocupen y cuenten conmigo. Pero para eso tengo que estar.
tienen que saber que yo formo parte del equipo. Imagínate un equipo de fútbol de Real Madrid, están todos allí, salen todos al campo, pero uno le dice, ¿y tú de aquí? Yo también soy del equipo. Y dice, ¿por qué no sales? Y dice, pues yo hago lo que me da la gana. Yo voy por libre. No, porque cuando no somos miembros, Tú eres el capitán del equipo. ¿Qué haces con una persona que dice que va por libre? No. Tiene Pues, que hacer lo pues mismo de entonces todos. no puedes No pertenecer a ese sería equipo. rebelde. Hay que No, es pertenecer decir, a nada. no, ¿cómo se puede funcionar por libre en un equipo? El equipo lo hace la unidad, el dar cuenta, decir, yo sé cuál es mi lugar. Ahora, ¿la iglesia primitiva tenía miembros? Sí. Sí. Porque yo he conocido a evangélicos que han dicho, yo no creo en eso de la membresía, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y eso es lo único que importa. Yo voy, pico por aquí, pico por allá, pico, y lo digo no con ánimo de ofender, Una cabra pero de- tiene esa saltamonte cristiana, que pican y no pertenecen a ningún sitio. ¿Es ¿Eso es un concepto correcto en la Biblia? No. No, no. Entonces lo que vamos a ver hoy no es que ellos tenían lo que podemos llamar una lista, por así decirlo, como nosotros podemos tener un registro de miembros, pero sí tenían un sistema que incorporaba, que digamos que daba cuenta de quién era y quién no era miembro. Y era la única manera a la que ellos podían utilizar para poder votar y tomar decisiones. Si somos una democracia, tendremos que formar parte de la Teocracia. Es cuando, de la gracia. por ejemplo, cuando eligieron a los diáconos, ¿no? Ahí está. Tenían que elegir personas, ¿no?, que conocían en la iglesia. Y que estaban dando Y ya que- ejemplo de exacto, unidad y de buen servir. y de buen testimonio, Exacto. ¿no? Y Entonces, entonces, aunque no veamos, lo que quiero que veáis hoy es que aunque no veamos lo que podemos decir, un registro de membresías de personas reconocidas, sí se tenían un sistema que sirvió de base para que luego nosotros podamos, digamos, elaborarla e incluso perfeccionarlo mejor. Entonces, pues vamos a ver algunos pasajes, ahí lo tenéis en vuestra hoja, en el punto 2, bases bíblicas para tener una lista de miembros en la iglesia. Por ejemplo, si una persona, un hermano en Cristo viene a la iglesia y no es miembro, la iglesia tiene el deber de disciplinarle, de ponerle en orden. No es miembro. Si no es miembro, No. no. Entonces, pero la iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia de Corinto, sí pusieron a una persona en concreto bajo disciplina, pero era porque formaba parte reconocida de la iglesia. Sí. Ahora, vamos a ver en cuanto a... 45, ¿no? Vamos a 1 Corintios 5:13. Me gustaría que me ayudases en la lectura. Empezamos con Egli. Voy. Egli, este pasaje le vamos a ver más adelante en la letra E. En 1 Corintios 5:13. Y Jenny, ¿me puedes buscar por favor en 2 Corintios 2? Y a ver si me podéis decir la relación que tiene 1 Corintios 5:13 con 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Lo habéis seguido? Sí. ¿Qué relación tienen estos dos pasajes siendo de dos libros distintos? ¿Quién me puede ayudar con el primero? 5:13 me dijo, ¿no? Ahí lo tenéis, 5:13. Sí. Sí. Voy. Y dice así: porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. ¿Qué sugiere los que están fuera? Lo que no están Los que no están en Dios. No hay que ser muy inteligente. Claro. Pero luego habla de los que están dentro, ¿verdad? Versículo 13, porque los que están fuera, Dios juzgará. Es decir, los que no forman parte de la iglesia, Sí, claro, Claro. claro. el Señor se ocupará de ellos. Pero si son de la iglesia, ¿quién tiene que juzgar si una persona, por ejemplo, está viviendo en pecado abierto? Por ejemplo, El pastor, fornicación, claro, adulterio, claro. robo, Sí, engaño, todo este tipo de comportamiento. Y hay una persona que es miembro de la iglesia, o por ejemplo, en este caso, un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Es decir, vivía en la misma casa con su padre, su madrastra y él. Y yo no voy a pintar más cuadros. Y era miembro de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con una situación así? Disciplinarlo. Reprenderle. ¿Dónde vemos el ejemplo? Mira versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Si fuese así, no os juntéis con los fornicarios donde teníamos que irnos. No sé, a la luna. Seríamos ermitaños, ¿no? Cuando construimos nos vamos ahí a la estupa o ahí en el Monte Caramulo, nos quedamos ahí, montamos una iglesia allí y punto. Nos apartamos de todo el mundo, como un monje. No. Dice, no absolutamente. Es decir, pues si vas a hacer absolutamente, entonces te tienes que ir a las Amazonas. Y ni siquiera allí puedes apartarte, ¿no? No de los fornicarios, o de los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es imposible. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque está en una mala acción. Pero ¿por qué no juntéis con él? Ni siquiera comáis con él. Sí, porque está Es como viviendo- aprobar también, es como aprobar el pecado. Es casi como Casi consentirlo. consultarse con él, Eres eso. cómplice, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer con un hermano que anda de esta manera, desordenadamente? Como miembro de la iglesia. Conversar. Disciplinarlo. Disciplinar. Y ayudar a ¿Quién tiene que hacer eso? La membresía, o sea, Cada la uno. iglesia. Cada uno, cada cada, uno cada, de cada Es decir, miembro, a ver, exacto. ahora, ¿qué hace falta si has pillado a un hermano andando en desorden? Pues hace falta unas características. Si tú estás andando en la carne, no estás llena del Espíritu Santo, te vas a arrepender a otra persona que está un poco peor, Sale, pues vas a tener un problema. Sale. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Sí. La disciplina no es para castigar, No. la disciplina es para restaurar. Es para señalar, claro. Ah, pero si no quiere restauración, entonces ¿cómo se le disciplina? Se le dice Hay que que se llamar. vaya de la iglesia hasta que... Vamos a verlo, dice así. Sí. Ahora, es curioso porque este tipo de disciplina hoy en día no se practica en muchas iglesias. No. No se practica. ¿Por qué no se practica? Si es bíblico. No sé, yo en Argentina vi eso, pero aquí en España no he visto eso. Pues aquí lo hemos practicado como 3 veces y Francisco es testigo de ello. verdad. La Sí, gente sí, ahí se- Y las personas que fueron sometidas y intentamos hacerlo bien, como lo dice la Biblia, uno junto con otro. Entonces escucha, coge un testigo, El testigo. para que haya un testigo entre medias, si no, díselo toda la iglesia, y si no escucha la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice la Biblia. Sí. Como un Entonces, incrédulo. aquí tenemos un caso de pecado entrando en la iglesia. Hay anatema en la iglesia. Si la iglesia no hace algo al respecto, porque la iglesia tiene que ser pura y santa, ¿no? Sí, claro. Amén. Ese es el objetivo. Ser santo es como yo soy santo. Si la iglesia decide que no va a hacer nada al respecto, Tiene un problema. tiene un problema. ¿Pero con quién? Primeramente contigo. Primeramente con Dios, porque Dios ha dado instrucciones claras. Sí. ¿Y por qué no lo va a hacer? Por varias razones. ¿Por miedo? Sí. Sobre todo por perder a esa persona, porque Por se va a interés. marchar y puede que se lleve la mitad de la iglesia con él. Sí, sí. Sí. O por interés, Por lo que sea, porque es un amigo mío. Es que yo me llevo bien. Él se va a restaurar en algún Mira, momento. ninguna de estas cosas deben de ser razones para no disciplinar. Al contrario. Si tú amas a alguien de verdad y vas a disciplinarle Eso. correctamente, lo vas a hacer porque le amas Claro, y para quieres ayudarle a corregir. salir de eso. Porque si sigue por este camino, no solamente el nombre de Dios va a ser ensuciado, la reputación, la gloria de Dios va a ser afectada, pero la reputación de la iglesia. La iglesia debe ser conocida en el barrio. Ojalá la gente que dice, mira, yo sé que ese es miembro de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, fíjate el comportamiento. Para todo lo que son de esa iglesia son personas confiables. Son personas que tienen su palabra. Buen Les testimonio. puedes dar un trabajo, te lo van a cumplir. Son personas, o sea, son diferentes del mundo, ¿no? Ojalá pudiera el mundo decir eso de nosotros. Ese es el objetivo. Ahora, vamos a regresar al pasaje. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Es decir, que la iglesia tiene un deber de juzgar. Vamos a parar ahí un momentito. ¿No dijo Cristo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Sí. Sí. ¿Por qué dice aquí que tenemos que juzgar? Porque dice que... no juzguemos las intenciones del corazón. Ah, Pero leer un el pecado abierto, contexto. sí. Porque mucha gente dice, ¿tú por qué me juzgas? No,
No juzguéis. El que esté sin pecado que tire la primera piedra, me dijo alguien una vez. ¿no? Digo, no hay una diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. Exacto. ¿Quién cae en pecado? Levanta tu mano. Todo. Todos. Todos. Pero practicar es una cosa distinta. Lo que vemos aquí es una práctica. Claro. Y es un deber nuestro, primero de mirar nuestro propio corazón, ¿verdad? Y luego, si estamos en orden, poner en marcha los pasos para poder corregir, restaurar a la persona. Sí. Sí, porque si no se disciplina, un caso así, ¿no? Y se deja pasar, puede que haya más casos después. Lo que Exacto. tiene que ser Se ejemplar, contamina. para ejemplarizar. Entonces, Es un ejemplo para todos. para todos. Y buscamos, entonces, sí, pero si lo hacemos, Silvia, vamos a perder a la mitad de la congregación. Bueno, perdemos la mitad, pero después algunos van a volver. Es posible. Es posible. No sé, la razón de la disciplina no es para que la gente se marche y no vuelva, sino es para ponerles en el orden que Dios quiere, para restaurarles. Ahora, si se marchan ¿con qué? Con su problema. Se marchan con el problema. No Sí, dejan el problema no es la iglesia por ejercer disciplina, ellos tienen el problema. es nuestro deber. Y cuando habla de juzgar, no es juzgar ciegamente. Estamos hablando de valorar si esto es cierto. Vamos a comprobar si lo que se está oyendo, lo que estamos viendo, es correcto. Una vez que es correcto, estamos juzgando si es correcto, entonces tenemos que poner el orden. ¿Cómo lo dice Pablo que tenemos que hacerlo? Dice, versículo 13, y si no quiere arrepentirse, dice quitarle, desmembrarle. Escuchar una cosa, esto no lo habéis escuchado quizás antes, pero la iglesia también sirve como paraguas de protección. Amén. Si eres expulsado, si está cayendo todo tipo de un diluvio fuera, de problemas, en cierta manera cuando estamos dentro de la iglesia, bien, estamos protegidos por el Señor. Pero cuando una persona es expulsada, Cristo pone su sello de aprobación y dice, Tiene que ser corregido. ¿y sabes lo que hace Satanás? Los zarandeos. Dice, ahora ya no tengo ninguna restricción. Recuerda que todo hijo de Dios es como la niña del ojo de Dios. Antes de que Satanás pueda tocar a un cristiano, tiene que pasar por la mesa de aprobación de Dios. Pero cuando una persona es desmembrada, haciéndolo correctamente, Dios dice, de acuerdo. ¿Y Satanás qué quería hacer con Job al principio? Quería matarlo. Pero Dios le dijo, no. 2 veces lo intentó, la primera le quitó todo, luego le quitó la salud, pero le dijo, no toques su vida. Es decir, eso nos enseña cómo funciona Dios en el tema y cómo funciona a través de la iglesia. La iglesia, aunque sea pequeña e insignificante para el mundo, es un paraguas. Por eso debemos tenerla como en serio. Ahora, dije, ¿qué relación tiene 1 Corintios 5:13 con 2 Corintios? No pasa nada. Yo quería hacer toda la hoja hoy. Bueno, a ver si podemos cubrir esta parte. Con 2 Corintios 2:6-8. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ¿qué relación tiene? Creo que Pues, está hablando del mismo caso. Pero se ha arrepentido. Pero ya se ha Exacto. arrepentido. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia puede decir, se reunió, como dice, hecha por muchos, es decir, se reunió la iglesia como iglesia reconocida con sus miembros, llamaron la atención a este individuo diciendo, mira, esto no puede seguir así, lo siento, tiene que haber arrepentimiento, no puede seguir siendo parte de esta iglesia, parte de este paraguas, si vas a seguir así. La persona entendió, fue humilde, respondió con humildad, con arrepentimiento, pidió perdón ante Dios y ante la iglesia y dijo, lo entiendo, voy a cambiar. Y empezó a cambiar. Pero imagínate a alguien allí diciendo, ¿cómo has sido hoy? ¿O has hecho lo mismo? Y todos los días recriminándole. No, Pablo dice, tranqui, dice, más bien anímale. Cada vez que entre por la iglesia no esté diciendo, ¿y hoy qué? Anímale, estimúlale.
Como, vamos a leerlo otra vez. Léelo otra vez. Consolarle. Consuélale, Sí, anímale, consolarle. estimúlale. En el amor. En- Aquí dice, Sí, por sí. lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Muy bien. Es decir, ¿se ha hecho la disciplina correctamente? Sí. ¿Ha habido arrepentimiento genuino? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta persona? Animar, ¿Recordarle todos los días lo que hizo hace Lo un que mes? hizo ayer. No, No. El hermano histórico. ¿El pollo? ¿Qué hay que hacer con el pollo? Enterrarlo, dejarlo enterrado. Muy bien, lo vais entendiendo. Pero mira, lo que quiero que veáis aquí que esta práctica que Pablo está diciendo a la iglesia sería imposible si cada uno va por libre, Ya. incluyendo al pastor. Ahora, pastor, hay personas que son disciplinadas, o en fin, y tienen que ser quitadas de la iglesia. Pero puede que con el tiempo quieran volver. Ajá, ¿qué hacemos Puede entonces? pasar. Entonces, Sí. no hay que olvidarse en las circunstancias que se fueron. Entonces, tienen que pasar otra vez por el sedazo. ¿y qué deseo? Tarde o temprano, cuando Sí. veamos que tienen verdad, porque pueden visitar. Pues Sí, la sí, puerta sí, no sí. se le puede cerrar a nadie. No. La gente entra, igual que entra puede marcharse, pero cuando entra, si vemos que tiene intención de quedarse, tarde o temprano, Por el- hay que decir, quiero hablar contigo. Claro. ¿Qué está pasando? Y ¿Quieres tiene volver a la que- iglesia? Pues sí, la verdad que sí, me di cuenta. Bueno, entonces tenemos que hablar. ¿Te acuerdas cómo te fuiste? La única manera de restaurar la comunión con la iglesia es presentando esto ante la iglesia y pidiendo perdón. perdón. Entonces puede haber reconciliación. Ahí está. Entonces la iglesia puede seguir adelante. Y entonces es cuando vemos como Pablo dice, anímale, estimúlale. Claro, si no tienen intención Sí. de... ¿Qué pasa en un matrimonio cuando hay algo que nunca se arregló y está todavía ahí? de carcomer Pero el siguen cerebro? juntos en la casa. ¿Qué pasa? Tarde que temprano sale. Pues que de alguna manera estás como que no quieres tratar el tema. Porque sabes que en el momento que lo trates va a haber chispas. Pero sabes también que no se puede avanzar en vuestra relación hasta que eso se aclare. Así es. Eso es muy importante. Esconderlo debajo de la alfombra, ¿qué pasa, señora, cuando metemos la porquería? Los maridos nos gusta meter las cosas debajo de la alfombra. Sí. ¿Está todo limpio? Y ya luego, Venga, vamos a jugar un juego, recoger la alfombra y te encuentras ahí con los huesos de pescado de con los polvorones, los bolsitos de los polvorones. ¿Entendéis cómo hace falta un reconocimiento del... Es decir, cuando una persona viene a una iglesia, tiene que... Prueba, ora. Cuando ve que tiene los ingredientes, no va a buscar la perfección. Si encuentra una iglesia, en plan broma, si encuentra una iglesia que es perfecta, se une a ella, ¿qué va a pasar? Va a dejar de ser perfecto. El momento que entre, que todos somos imperfectos. Sí. Pero tarde o temprano vas a decir, no, yo quiero crecer a través de esta iglesia. Por lo tanto, voy a hablar con el pastor. El pastor, nosotros tenemos unas actas, una constitución, y entonces lo que hacemos es que por lo menos venga, asista a la iglesia durante unos meses, fielmente, y que también llame al pastor cuando no puede venir. Pastor, no puedo, mira que acabo de hacer hermano a ti. Una persona que está enferma, pastor, no voy a poder. Pues, a mí me tranquiliza eso muchísimo. Claro, sí, sí. Y yo cuando se lo comunico a los demás hermanos, ellos pueden decir, vamos a orar por tal persona. Y cuando viene le puedo decir, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Eso es lo que hace una unidad. Pero si no doy cuenta de nada y aparezco, yo he tenido esta acusación. Pastor, llevaba 6 meses sin venir, luego se puso enfermo y como no le llamé porque estaba enfermo, me recriminó porque no le había llamado. Digo, ¿yo qué te crees? ¿Que yo soy divino? ¿Cómo voy a saber yo? Llevas 6 meses sin venir. Tú te has desentendido, yo te estaba mandando mensajes durante meses hasta que y no recibí respuesta. Di por hecho de que ya no querías más de la iglesia. Y aún así, después de 6 meses me recriminan. Dije yo, aquí no hay manera de ganar esta partida. ¿Entendéis por dónde? Entonces, el dar cuenta nos ayuda a que los hermanos puedan estar pendiente de las dolencias y las necesidades que tiene la iglesia, Claro. y que el pastor pueda hacer algo. Si a mí no me dicen que alguien está enfermo, hombre, no necesito que estén llamándome por teléfono para cada cosa que te pasa, pero por lo menos si tienes una semana, 2 semanas sin poder venir, llama al pastor. Y si tienes algún problema, habla con él. Conversalo, puede que te pueda dar una solución. Y si es un problema que puede involucrar a la iglesia, decir, hermanos, orad por favor por este hermano que necesita ayuda.
Y si requiere que ayudemos más, pues ayudamos más. ¿Vale? Disculpa, tengo una preguntita. El tema se centra en cuanto hablas de la iglesia, ¿hablas de todos los que están congregados en la zona o aquellos que sirven? Los que están reconocidos dentro de la membresía de la iglesia local. Por ejemplo... Pero son aquellos que sirven en la iglesia, digamos. No necesariamente. Vale. En la iglesia hay bebés, espirituales hablando, hay adolescentes, espiritualmente hablando, y luego hay los maduros, los papás, las mamás, los que producen. Unos están apenas en pañales y necesitan mucho cuidado, otros ya han aprendido algo, ya empiezan a asistir en cosas, le meten la pata muchas veces porque creen que saben más que el padre. Estoy hablando en plan así. Y los padres, ¿entiendes? Esa es la estructura. Pero todos están reconocidos como parte de la iglesia. Ahora, puede venir una persona que asiste hoy, mañana, 2 domingos, 3 domingos, 5 domingos. Todavía no forma parte de la iglesia. Se la considera como una visita. Y hay que darle amor, hay que darle todo el apoyo como cualquier otra persona. Pero no tiene los mismos derechos como miembro. No los tiene. Lo digo, o sea, lo pregunto más que todo en cuestión de lo que están hablando. A ver, yo soy un bebé, ¿no? Pañales, chupete y lo que sea. Pues aquí hay expertos limpiando pañales, o sea que tú... Dime. Y pues digamos, yo tengo un poquito de experiencia porque pues mi amiga fue la que más me estuvo apoyando para esta situación. Sin embargo, yo no tengo muy claro del todo pues muchas cosas de la Biblia. Eso lo tengo claro, ¿me entiendes? Pero yo me refiero en el sentido de que ustedes dicen que una persona se recibe un castigo como una disciplina, sí. Bueno, castigo, disciplina. Recuerda que la disciplina es poner corrección. Sí. Recuerda, o sea, sí. No es venir con el palo. No. El castigo ya... Sí, sigue. Eso aplica para las personas que ya llevan más tiempo, que ya tienen más conocimiento. No, aquí tenemos personas que han estado asistiendo durante un año. O sea, digamos, yo asisto. Y yo no les puedo tratar como miembros, porque cuando me dicen pastor, a veces tengo que recordarles, yo no soy tu pastor. Claro. Yo soy pastor de esta iglesia, de los miembros de esta iglesia, reconocidos por los miembros de esta iglesia. No soy el pastor de todos los cristianos que andan por ahí en la calle, ni siquiera de las visitas. O sea, no lo digo en plan ofensivo, es que mi papel dado por la iglesia es principalmente para los hermanos de la iglesia. Y ese es el derecho que tiene el miembro. Es decir, el pastor tiene unas obligaciones, pero también el miembro tiene unas obligaciones. Ahora, viene una persona de fuera, creyente, fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Que viene de otra iglesia, se ha mudado a la ciudad y está buscando una iglesia. Mi recomendación es, ora, busca la voluntad del Señor, si es esta la iglesia que Dios quiere, cuando el Señor te lo confirme en el corazón, manifiesta tus deseos. Pastor, me gustaría, llevo tiempo orando por esto, esta iglesia creo que es donde yo quiero formar parte, quiero que lo sepa por qué necesito hacer. Entonces lo que decimos, bueno, vamos a ver, pues tienes que asistir durante un tiempo, fielmente, tienes que mostrar fidelidad. Eso se requiere de cualquier miembro, ¿no? Yo creo que Muestra fidelidad, ¿es eso a lo que te refieres? yo creo que él está preguntando, por ejemplo, él como está preguntando, yo creo, ¿no? A lo que ha hecho su pregunta. Yo creo que él quiere saber cuáles son los requisitos